Ahora comienza Vías Argentinas, un programa con toda la actualidad del ferrocarril en Argentina y el mundo. Subí el volumen y acompáñanos en esta nueva travesía. Muy buenos días. ¿Cómo le va don Oscar? ¿Cómo le va don Franco y don Ariel? ¿Todos bien? Bueno. Una semanita trágica, diríamos, pero no, en el buen sentido. Mucho trabajo. Movidita. Pero para bien. Vamos mira, a ver que nos llame alguien de Buenos Aires y nos pida datos y que sigamos armando reuniones. Algo tiene que haber. ¿Usted lo escuchó? Correcto. Algo porque tiene que haber. A veces no podemos sacar algunos audios al aire pero estamos trabajando muy bien con el tema Zapala Ciudad Logística. También tenemos algunas novedades con respecto a el ramal Bahía Blanca Patagones, Bahía Blanca Bariloche. Pareciera ¿Cómo que pareciera? No, ya empezamos. No. Vamos a ser sinceros. Tantas veces se habló, hay que ser realista, tantas veces se habló, que se está corriendo la nube, no quedan dudas. Que el sol está, sí, tampoco queda el sol dudas. siempre está. Pero lo queremos ver brillar. Bueno. Es que a la gente se le ha dicho, se le ha prometido tantas veces, tantas cosas, y después no sucedieron. Sucedieron. Bueno, ese es el tema con Zapala. René Álvarez, que él es el representante, diríamos, de la Cámara de Comercio, le han dicho tantas veces, sí, vamos, y bueno, entonces ahora el Estado tomó el toro por las astas y dijo, bueno, el Estado va a llegar a Zapala. Eso es ahí hasta ahora. Puede pasar de que en algún momento diga, no vamos. Pero por ahora se quiere ir. Las negociaciones están encaminadas. Están encaminadas, se está armando todo el servicio. Ahora veremos cuándo y cómo. Hay un cargador que ya dijo, yo quiero. Así que bueno. Creo que más allá de noticias y más allá de esto que vos estás comentando y que son buenas, creo que la que tiene que hablar es la gente que está en el lugar y la que de alguna manera está involucrada. Bueno, sí, bueno. En este caso, que le estoy hablando de Bahía Blanca Patagones, claro. Que me llamó y me pidieron los datos, no la persona que vamos a hablar. Correcto. Y nosotros teníamos los datos ya del 2020, donde todo lo que es la zona del Villarino que exporta hacia San Antonio estaba en condiciones de cargar. En el paquete que querían. Y toda la sal que vendría de la zona del Río Negro, que pasa por el ramal, más todo el cereal que hay en esa zona. Así que se puede. Nada es imposible. No, creyendo y con voluntades políticas, como tantas veces hemos dicho, se puede. Y lo del tren del pasajero se lo vamos a preguntar al señor intendente de Patagones, el señor Sara José. Muy buenos días, Iván Juárez, Oscar Urrutia lo saludan. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, Oscar? Un gusto esta mañana conversar con ustedes. Sí, lo levantamos más temprano que el amigo David Roldán, pero bueno. Nos ganó la nota Roldán, ya se lo dije el otro día. No está sacando la entrevista, David. Amigo David. Bueno, intendente, cuéntele a la audiencia de Radio Nacional eso que pasó en Buenos Aires con respecto al tren, al ramal. Y después de eso surgió lo que estoy contando. Después voy a hablar con usted en privado para ver qué es lo que pasó después de esa semana. No, a ver, yo hace ya que asumí que nos pusimos a trabajar con la posibilidad de reactivar el tren tanto de carga como de pasajeros de Bahía Blanca a Patagones, a Carmel de Patagones. El otro día tuvimos una reunión con el presidente de Trenes Argentinos, con Martín Marinucci, donde le planteé la necesidad de restablecer este servicio, que ya en el 2017, 2018 habíamos hecho limpieza de las vías desde Patagones hasta Bahía Blanca, que tiene que ver también con la parte de Villarino, con el intendente de Villarino. Hicimos limpieza de las vías, ahí yo integro el SEIN, que es el Comité
Ejecutivo Interportuario Norpatagónico y reuniones con AIMAS, que es intermodal, para primero restablecer el servicio de tren de cargas, que es importante para la región por la producción, y las vías, lo importante es que están en condiciones, no son un ramal que hay que levantarlo, eso nos decía Marinucci. Yo le explicaba que ahí las pruebas que se habían hecho, había pasado un tren de carga con durmientes hacia Río Negro y después el tren sanitario. Pero lógico que cuando hablamos de tren de carga y tren de pasajero hay una diferencia, porque cuando hablamos de tren de pasajero tiene que ir a una cierta velocidad y lleva vidas humanas, con lo cual la vía tiene que estar en mejores condiciones. En eso Marinucci dijo que se había hecho un relevamiento, que las vías estaban en condiciones, pero sí había que hacer ciertas inversiones en algunos lugares, que no descartaba la posibilidad de poder poner en funcionamiento el ramal Bahía Blanca en Patagones, y la verdad que nos dejó en definitiva con esperanzas de poderlo lograr. Después de esa reunión también me llamó el nuevo presidente de Tren Patagónico, que lo conozco, que es Daniel García, que asume ahora. Daniel es una persona de Río Negro que también le interesa el hecho de restablecer Bahía Blanca Bariloche. Entonces, bueno, somos varios actores los que estamos impulsando y ver la posibilidad que en un futuro podamos tener tanto el tren de carga como el tren de pasajeros, ¿no? Porque cuando hablamos de turismo, cuando hablamos de producción, cuando hablamos de que el partido Patagones necesita conectividad, el tren es un factor importante porque une todas las localidades que tengo del partido de Patagones, ¿no? Lo vimos cuando se dejó de funcionar el tren, afectó bastante y creemos que es una posibilidad poderlo restablecer. Sí, realmente yo le pasé los datos, estos son causalidades, porque hablé con Víctor Paz, que él es de AIMAS, al cual yo, Sí. yo le envié lo que teníamos, y creo que hablamos de 22.000 toneladas mensuales, con los pocos tráficos que eran reales y que teníamos hoy por hoy. O sea que estamos en condiciones de que el tren vuelva a circular. A ver, el grave problema que tenemos es que no tenemos los medios, ¿sí? Hay que adecuar los medios, me refiero a vagones y locomotoras. Tenemos esa gran necesidad de Argentina de tener el tren, pero hoy por hoy, lamentablemente, los medios no existen. Lo que hay está a full. Lo único que se puede lograr es que Belgrano Cargas ponga parte de esos vagones que ellos tienen y de los que están recuperando, de los que alguna vez fueron de ALL, que los tiraban al costado de la vía para seguir trabajando. Así que, pero sí, el potencial está, es muy importante esto de que el Estado vuelva a tomar el toro por las astas, y un ramal que tiene productividad, no es un ramal que solamente podemos pasar en el pasajero. Con la carga podríamos de alguna manera recuperar la inversión que por ahí podríamos necesitar Para el mantenimiento. Para el mantenimiento y para que el pasajero a 80 por hora ya es una gran velocidad. 70, 80 por hora para pasajeros. Y otro tema, intendente, necesitamos un tren de corta distancia, al menos hasta Pedro Luro de Bahía Blanca, porque eso de que cada estación le puede dar lo que es el turismo rural. Hay muchas cosas que se pueden hacer, y los fines de semana un trencito que pueda ir hasta Pedro Luro, hasta Villalonga, por ahí, abre la puerta a esas pequeñas industrias que pueden hacer los pueblos, ¿no? Tal cual, comparto plenamente. Y te digo que en los estudios que había hecho AIMAS y SAIN, el tren de carga a poca velocidad y con menor carga transitaba tranquilamente. El tema, yo te diría que
estirarlo un poquito hasta Carmen de Patagones, no me lo pares en Luro porque justo estoy en el límite ahí No, con no, Miserino. no, pero estamos hablando de cosas que se pueden hacer de ida y vuelta, de ida y vuelta. Nada, ni hablar, ni Sí, hablar. sí. No porque Creo seamos que Bahía Blanca una gran ciudad, simplemente abrir el abanico de cosas que se pueden hacer hoy por hoy con poco. pero ni hablar, porque además no solamente la conectividad hoy que tenés de transporte, que tenés problemas, y lo vivimos en la pandemia, vos con el tren de pasajeros, primero que tenés un costo mucho más barato que un transporte, hoy los Sí, sí, valores sí, sí. están altos, entonces sería un medio de transporte masivo de gente que utilizaría un montón, un tren como era antes. Sí, sí. Entonces, no tenemos que descartar esta posibilidad de poderlo reactivar. Lo que nos decía el presidente que de Trenes Argentinos, que ellos han hecho una compra de máquinas y vagones que son mucho más livianos y que eso les permite también la circulación por estas vías, a diferencia de las máquinas pesadas, ¿no? Pero bueno, uno, te vuelvo a repetir, viene trabajando ya hace tiempo y ojalá que esto se logre, ¿no? En beneficio de toda la región, porque esto es unir, sabemos que el Bahía Blanca es el centro de la sexta sección y precisamos las localidades chicas o los distritos chicos tener conectividad con un puerto como es Bahía Blanca o con una ciudad importante como es Bahía Blanca, ¿no? Sí, pero también necesitamos tener la conexión del puerto de San Antonio. El puerto de San Exactamente. Antonio puede, de alguna manera, se le puede llevar la fruta que produce el Valle Medio. Hoy los costos de flete, aún por tren, y aunque tengamos que hacer 400 o 500 kilómetros más, es más barato que el camión. ¿Sí? Sí, tal cual. Yo te diría que acá, en el partido de Patagones, sobre la vera del Río Negro, ahí tenemos hoy importantes emprendimientos productivos de papa, cebolla, que la verdad que tenemos en plena cosecha 200, 300 camiones circulando acá por caminos de tierra, ¿no? Entonces eso también es importante, lo que decía recién, el puerto de San Antonio para la salida de esta producción que tenemos acá en el partido Patagonia, o la sal que tenemos en Cardenal Cagliero, que Sí, 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 sale sí. el camión hacia Bahía Blanca, ¿no? Sí, sí. Por eso estaba contemplado. A ver, en el 2020, En el 2020. en el 2020 vinieron unos inversores sudafricanos y canadienses, que era TRC, que se quiso hacer socio del tren patagónico, pero bueno, por diferentes motivos que ajenos o que conocemos y no podemos divulgar, Tren Patagónico dijo que no. Ellos venían a invertir, a poner el corredor en marcha de Bariloche a Bahía Blanca, incluía Carmen de Patagones, porque tengo toda la documentación. Y pero que tiene que pasar sí o sí. Sí, por eso. Bueno, pero más allá de todo eso, existía la posibilidad de que este ramal sea un ramal importante por conectar los dos puertos, ¿sí? Y conectar parte de la Patagonia. Pero bueno, son esas cosas que ocurren en Argentina y quedó todo en la nada. Pero bueno, quedaron los datos, quedó la gente de las cooperativas cerealeras en que quieren el tren. Tenemos un trigo candial muy bueno en esa zona. Tenemos el tema de la alfalfa, la producción de alfalfa de esta gente que es de Córdoba, que tiene los emprendimientos que es alfalfa de exportación. O sea, que es como dice usted, hay muchas cosas para hacer y que el tren es el que bajaría los costos y de alguna manera también se incrementaría la producción. Sí, tal cual. Tal cual que es así, Iván. Es muy clarito lo que significa el tren para el movimiento de carga y de personas. Está claro que en los lugares que está funcionando el tren abarata los costos, genera la posibilidad de sacar la producción con mayor, descomprimir las rutas, que es un desastre. En las rutas cada vez que circular, y sobre todo cuando vas para Buenos Aires, hay rutas que están totalmente colapsadas de camiones, ¿no? Entonces, yo creo que esto mejora un montón todas esas situaciones.
Buenos días, señor Intendente. Oscar Urrutia. ¿Qué tal, Oscar? Bien, señor Intendente, para el que no lo conoce, el señor Intendente de Patagones es nacido en Bahía Blanca. Sí. Pero bueno, más allá de eso... Vos decís que por eso... No. No, nada que ver. No. No, yo le A ver, me crié en Bahía Blanca, es verdad, vivía en Paraguay, Avenida Elena, así que tengo todos mis amigos allá. No, yo realmente le quería preguntar por algo que pasó en Patagones, creo que quedó en la memoria de muchos y de alguna manera un poco frustrado. El 2 de agosto del 2019 se anuncia con bombos y platillos que el tren que va a Bariloche va a volver a salir, de el día 9, va a volver a salir de Patagones. Ni me lo digas, claro. Que me reamargué. Efectivamente. Estábamos con Daniel García, que era de turismo, fue uno de los precursores de esto. Lo que estabas, perdona, te corté, seguí. Perdona. No, está bien, pero que se hizo ese servicio, 16:45 salió el tren, a los muy poquitos días estaban las pasos, y uno se pregunta qué fue, una movida política de la provincia de Río Negro para promocionar, porque no se entiende. Primero que diga que no se haya recibido el puente, que el puente ni nosotros lo entendimos. Pero bueno, a ver... Ni nosotros, te digo, porque era una ilusión muy grande. Primero porque estoy poniendo en valor la estación del ferrocarril. Uh-huh. He puesto mucha plata ahí. Cuando vinieron con estas propuestas me interesó, porque nosotros como comarca con Viedma venimos trabajando muy bien, con Pedro Pesati. En ese momento, en el 2019, cuando, como decís vos, en las pasos, mucha gente, no sabes la cantidad de gente que llegó hasta ahí, hasta lo que es la estación, y después sobre la vía, y cruzamos el puente ferrocartero, hermoso viaje hasta Viedma, y después una decisión de Río Negro de no continuar. Fue una tomada de pelo. La verdad que me dolió mucho, porque no me gustan esas cosas. La gente creyó que había sido algo para la campaña, y la verdad que para nosotros era importante volver a tener que como comarca tener la posibilidad del vecino de Patagones de tomar el tren en esta hermosa estación que tenemos, o en Viedma, ¿no? Y de paso también para turístico, porque podría cualquier persona tomar el tren y cruzar por ese hermoso puente ferrocarretero alemán que tenemos, porque es una vista distinta arriba del tren que en un auto, viéndose majestuoso Río Negro. Y la verdad que hasta el día de hoy no entiendo cuál fue la jugada, ¿no?, que quisieron hacer. Claro, porque aparte teniéndolo en Patagonia, literalmente estamos muchísimo más cerca de Bahía Blanca. Tal cual. Es el paso intermedio o el nexo necesario para esta circulación, porque si decimos se llega a Patagones, entonces tranquilamente se podía volver a recuperar el servicio Bahía Blanca-Patagones como hubo en la época de Ferroaires. Mira, perdón, Intendente, desde el momento en que no quisieron firmar con TRC la posibilidad de tener un ferrocarril en serio, eso demostró que ahora Tren Patagónico, y yo no tengo nada contra ellos, yo hablo como ferroviario, como ex ferroviario, están haciendo agua, y uno conoce gente, tenemos compañeros de trabajo que te dicen cosas que, bueno, a veces uno no las puede decir por una cuestión de no meterse en de ética. No, pero no sé. No, sí, a ver. No nos interesa, nos interesa que el ferrocarril crezca, pero hay cosas que no son las que tienen que ser. No, pero no sé, que tengo un poquito de confianza porque, bueno, ahora Trenes Patagónicos va a depender de economía de Río Negro, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí puede llegar a tener también alguna posibilidad de recursos mucho mejor y más directa que antes, ¿no? Bueno, por eso, vamos a ver cómo va a funcionar Trenes Patagónicos de ahora en más, a cargo de Daniel García. Sí, lo interesante de esto era que la inversión para Río Negro era multimillonaria, lo que se iba a volcar sobre la provincia. Eso es lo que llama a veces la atención. Siempre queremos inversores, queremos gente que venga a invertir y que venga a traer trabajo. De pronto ponen herramientas en la mesa y que digan, no es viable. No, lo más... A ver, el señor Intendente dice que un día vino el tren y la otra semana no lo quisieron. A esta gente, con el memorándum en la mano para firmar, los hicieron venir de Sudáfrica, de Canadá 2 veces, y las 2 veces no lo firmaron. Eso no lo sabía. Bueno, no, a ver, o sea,
me duele como argentino, porque, Sí. ustedes los ferroviarios son todos iguales. Y tiene razón. Tienes razón. Ujú. Me hace, 2 veces los hicieron venir a esta gente. Venían, tenían todo lo legal armado. Vinieron a firmar y a hacerse cargo del ferrocarril. Le iban a reparar las locomotoras. El tren de pasajeros iba a quedar a cargo de Tren Patagónico, pero la carga iba a quedar a cargo de tren de esta empresa. Y hasta le hacían el remolque si querían con sus locomotoras para asegurarle el servicio. Y poner más servicios. Y de esa manera ir a Bariloche iba a ser de otra manera y se podía, al pedirle, esta empresa le pedía el ramal Patagones Bahía Blanca y entonces el tren de pasajeros venía hasta acá y se conectaba con el tren de Buenos Aires. Pero bueno, hay cosas que a veces a uno... Me duele como ferroviario y como argentino, Sí. porque quedamos mal ante los inversores. Por ahí pedimos que vengan y resulta que después esta gente ahora se fue a invertir en Chile. No, son las oportunidades que perdemos. Claro, Sí. literal, oportunidad que perdemos. literalmente, Tal no cual. solo de mano de obra, de trabajo, de crecimiento, Todo. de desarrollo regional, viene de la mano de todo. Y bueno, perder esas oportunidades increíbles que no están todos los días es difícil de entender. Mucho más Tal cual. políticamente, creo. Bueno, pero ahora entre el señor intendente de Patagones y Vías Argentina Radio le vamos a dar manija. Y lo vamos a Sí. empujar con Damián Contreras. Sí, ahí le vamos a mandar un mensaje a Damián Contreras, el presidente de FASO, decir, necesitamos el tren en Patagones. Tal cual. Yo creo que, a ver, en esto, cuanto más seamos los que impulsemos la posibilidad de restablecer el tren, es lo que nos va a beneficiar a todos, ¿no? Porque no es cuando uno plantea estas cosas, a veces parece que es solamente para un distrito y es una región. Nosotros Claro. tenemos que potenciar la región, ¿no? Ujú. ¿Cuántas veces decimos de los corredores turísticos? Las bondades que tienen nuestros distritos acá, playa, mar, río, cereal, tenemos todo. Entonces, cuando decimos como región hay que potenciarla todos tirar para el mismo lado y que se logren los objetivos, ¿no? Así que les agradezco a ustedes esto, ¿no? No, la idea es, señor intendente, de que el desarrollo del tren no solo impulse la región. Hoy necesitamos trabajo, necesitamos mano de obra. Las economías regionales. Y esto es necesario para ese despegue, para poder avanzar. Y que si la herramienta es el tren para lograr este impulso, bienvenido sea. Pero yo me acuerdo, me haces acordar, cuando estábamos en la Universidad del Sur, que estudió, soy ingeniero civil, y una de las materias, vías y comunicaciones, cuando estudiamos las bondades del tren, era impresionante. Entonces, uno lo tiene en la cabeza, lo ha estudiado, sabe la importancia que representa el tren a hora de transportar carga, ¿no? Sí, lo que pasa que se ha creado un mito que si viene el tren, el camión desaparece. Y a No. nivel internacional está demostrado que el tren y el camión son los que mueven las industrias. El tren no llega a tu casa, el tren no llega a tu galpón de empaque, el tren no llega al medio del campo. El camión es el que llega. Entonces trabajar entre el tren, camión, el multimodal, hace que todas las economías puedan abaratar sus costos y de ahí empezar a producir en cantidad. Pero bueno. Pero comparto lo que decís vos. Además, los camiones arriba de los trenes y no en la ruta. Pero más vale. Pero bueno, hemos creado un mito y lamentablemente nos va a costar ¿Un mito o un beneficio para un Bueno. sector? Bueno, pero nos metemos en un Claro. en un berenjenal donde el amigo Moyano se enoja. Claro, en vez de bueno. crecer estamos decreciendo. Tal cual. A ver, Moyano tiene que entender de que el mundo se mueve así. No es que porque nosotros somos ferroviarios y defendemos el ferrocarril. El mundo se mueve en multimodal, ¿sí? Tal Tren, cual. camión, barco y avión. Entre todos Sí. hacen que los costos cuando lleguen al puerto sean menores que otros países y de esa manera podemos competir internacionalmente con nuestros productos. Entonces, a ver, seamos pensantes. Sí, No estamos, Tal cual. no estamos dejando a nadie afuera. no, Pero bueno. no. Eh, Pero bueno,
Ojalá que esto en un tiempo perentorio lo podamos ver, ¿no? Algunas Es lo más negociaciones, importante. perdón, discúlpeme, porque tuve Sí. una semana trágica, porque aparte de estar jubilado yo tengo que trabajar porque realmente no me alcanza, como es, y no, hemos tenido Sos un conversaciones, jubilado joven, con fuerza. no tan joven, bueno. Bueno, Dejémoslo ahí. Sí, Eh, pintamos canas y se nos han volado algunas chapas, pero bueno. El tema es que el Estado se ha puesto en contacto con hacer esto y bueno, creo que la inercia entre ustedes, entre el sector político de cada región, de cada pueblo y de cada ciudad, va a ser que convenzamos al poder nacional, porque lamentablemente todo pasa por Buenos Aires, de sí, tal cual. convencer a Martín Marinucci Concentrado en un y solo lugar. claro, sí, pero bueno, tenemos que convencer de que las economías regionales son las que mueven el país. A veces concentrar todo en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, nos deja un poquito a nuestra Patagonia, a nuestro sur, alejado de un montón de cosas, ¿no? Tal cual, comparto. Antes de que se nos termine el bloque, nosotros queremos agradecer, tenemos casi 100 radios que toman el programa y entre una de esas está FM de la Costa de Patagones, así que desde esta mesa le enviamos un gran abrazo a los integrantes de esa radio que toman este programa y lo retransmiten. Correcto, los retransmiten en la zona, así que para nosotros es un privilegio salir también en Patagones a través de Radio Nacional en la emisora de ellos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, es importante. 2 minutos, señor Intendente, para usted. ¿2 minutos? Sí, una reflexión final de lo que viene. Una reflexión final que primero les agradezco a ustedes por este llamado, conversar con gente que sabe, eso es importante, sobre un tema que para mí es importantísimo, restablecer el tren de carga, el tren de pasajeros Bahía Blanca-Patagones. Es fundamental por el crecimiento del partido, pero de la región. Vuelvo a repetir eso. Creo que es importante que cuando hablamos de conectividad, cuando hablamos de producción, unir los puertos. San Antonio, Bahía Blanca es lo que nos va a generar a nosotros producción. Producción es generación de empleo, de crecimiento, y hacia ese objetivo tenemos que ir, ¿no? Y el tren es un valor importante para potenciarlo y poderlo restablecer. Bueno, muchísimas gracias. Después por privado le voy a pedir un correíto para mandarle todo lo que hicimos esta semana, que es Sinergia. Sinergia, correcto, Sinergia, y que es la forma de sumar voluntades detrás de un mismo proyecto y que lo vamos a ver concretado a corto tiempo. Perfecto. Muchísimas gracias, señor. Felices Pascuas a todos ustedes y a la audiencia. Y bueno, y estamos en contacto. Muchísimas gracias. No te muevas de ahí, seguimos con más Vías Argentinas. Seguimos en Vías Argentinas Radio. ¿Cuántas cosas se pueden hacer si sumamos voluntades? Y lo importante de todo esto es que se quiere hacer. No, a mí realmente me gustó, me puso contento de que diga que se está trabajando y recuperando la estación de Patagones, porque en la estación de Patagones funcionaba la verificación técnica vehicular. Como un monumento histórico. Hay una locomotora también. Claro, pero un edificio que tiene tantos años, que tiene tanto para dar, tanto potencial, de pronto que ante que el tren no llegue, se use, está bien, se tiene que usar como instalaciones, pero que se perdiera, que no tuviera el fin que tiene que tener, y de pronto que diga el intendente, bueno, le estamos poniendo mucha plata. Sí. Bueno. Creo que eso es más que sobrevalorable, más que bueno, y que también creo que eso genera las expectativas de que el tren va a llegar, de que esto va a ser posible, así que esperemos que esto siga. Que eso suceda. Bueno, estamos esperando la comunicación con el señor Claudio García de la Mesa de Enlace Ferroviario. Sí.
Tienen ellos realmente la idea de poderlo sacar al aire es por demás interesante, porque ellos están trabajando con la Universidad de Córdoba y con las escuelas para crear una conciencia del tren. Así que, bueno, el señor operador, como siempre, y como... ¿Salvando las papas, dijo usted? Junto con Franco, sí, verdaderamente haciendo milagros con el teléfono. Así que tenemos la posibilidad de sacarlo al señor Claudio García. Él es integrante de la Mesa de Enlace Ferroviaria de Córdoba y promotor del desarrollo ferroviario regional. Muy buenos días, señor Claudio. Iván Juárez, Oscar Urrutia, gracias por permitirnos esta mañana poder hablar con usted, poder saber de ese proyecto que están trabajando con las escuelas, con la universidad y cómo lo están implementando. Hola, ¿qué tal? Oscar, Iván, un gusto saludarlos. Les agradezco esta posibilidad de poder desarrollar sobre estas novedades que tenemos en la mesa y queremos un poquito charlar y desarrollar el tema y cómo lo estamos encarando acá en Córdoba y región, el tema de educar a los chicos en relación a la realidad ferroviaria y al potencial ferroviario. Buen día, Claudio. Qué bueno, ¿no? Que buen día. Todas estas radios que nos toman pudieran de alguna manera contactarse con ustedes y retransmitir ese proyecto a nivel nacional. Qué bueno sería, ¿no? Y sí, hay una expectativa de hacer crecer el proyecto. El tema es que cuando nosotros tuvimos la iniciativa hace unos años, pensábamos en cómo llegar a las escuelas y nos surgía la inquietud de decir, ¿cuál es el límite? O cómo se empieza, o cómo abarcar más establecimientos educativos, porque sabemos que esto no es un trabajo puntual en 7 escuelas como estamos haciendo ahora, sino que hay una necesidad de llevar el tema en forma masiva. No es solamente Córdoba, hay otras localidades, pero acá mismo en Córdoba, con la presencia del tren metropolitano, con más frecuencias en relación a lo que venía históricamente el ferrocarril, la misma presencia del tren de carga que está incrementando la frecuencia del Belgrano Cargas, por ejemplo. El ferrocarril, dicho en los términos por ahí que la gente común puede interpretarlo, podría ser una amenaza para la integridad física, para la gente que no cruza prudentemente la vía como peatón o como conductor de automóvil. Entonces un poco es crear una conciencia, primero una conciencia ferrovial. ¿Qué hago yo para protegerme del ferrocarril, que podría ser una amenaza inminente si yo no sé cómo comportarme cuando me encuentro junto a una vía? Ese es como un primer punto de trabajo. Pero después surge que no es solamente ese el tema, que nos interesa, por ejemplo, en cuanto al potencial del ferrocarril y a la historia, trazamos otro eje temático que es cultura y patrimonio. Hablarle a los chicos de lo que significa el ferrocarril como identidad, como presencia en los pueblos, lo que fue históricamente y lo que hoy significa su entorno. Esto lo hemos hablado y lo hemos desarrollado con los docentes y hemos profundizado mucho en muchos conceptos que nos gustaría trabajar personalmente con los chicos, que va a ser en un próximo taller presencial. Y el tercer eje que nos parece como clave hoy, con la visión a futuro, es el tema de ambiente y desarrollo sostenible. Que los que estamos siguiendo muy de cerca el tema ferroviario, sabemos que son los dos potenciales más grandes que tiene el ferrocarril en cuanto al futuro. Su condición de ser amigable con el medio ambiente y la posibilidad de un desarrollo que tomando las premisas del costo económico, de su capacidad de crecer y de impulsar las economías regionales, hablamos de un potencial infinito que es el que queremos desarrollar y compartir con los chicos en cuanto a costo, en cuanto a lo que significa el modo ferroviario a nivel internacional, a nivel mundial, en todo ese potencial, ¿no? Estas dinámicas que ustedes están impulsando y que están llevando a cabo y esos 3 ejes que nos parecen fundamentales, porque básicamente nos falta una cultura ferroviaria que se ha perdido y que es lo que se ha llevado tanta cantidad de vidas, lamentablemente. Sí. Y que ustedes lo puedan trasladar a la escuela, que es la parte formativa, que es la parte que hace tomar conciencia desde un pequeño hasta un adolescente,
creo que desde nuestra mesa nos parece un trabajo formidable lo que están tratando de llevar a cabo, porque son herramientas más que necesarias para una sociedad que de pronto se olvidó que existe el tren. Totalmente. Cuando hicimos el primer taller con docentes y las chicas de práctica de la Universidad de Córdoba, ahora les voy a contar más o menos quiénes son la gente que interviene en el proyecto y cómo surge, pero cuando hicimos este primer taller, tiramos fotos que mostraban los riesgos viales, la diferencia entre los camiones y los trenes, la diferencia entre los buses y los trenes, la infraestructura necesaria en uno y otro modo, las comparaciones, la generación de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Cuando hablamos del tema cultural y del tema de la seguridad, surge por las mismas docentes ese concepto de la falta de ferrocarril durante años, de cómo se perdió la conciencia de que hay un tren funcionando y de que en tal vía, de repente, de un día para otro, aparece un tren y está esa idea perdida, ese concepto perdido, y entonces hay que remontar contra esa falta de ferrocarril y ponerlo al alcance de los chicos como una realidad tangible, una realidad, es lo que está pasando hoy, de manera lenta o más rápida en según qué lugar, pero el tren de alguna forma está presente, y bueno, y constituye, así como constituye un gran adelanto y tiene un gran potencial a futuro, también es un riesgo si uno no lo sabe respetar como algo grande que cuesta frenar, que tiene prioridad de paso. Entonces son conceptos que queremos que los chicos de una u otra forma vayan desarrollando. Claudio, dos consultas. O sea, Sí. hay una palabra en general a nivel nacional que es economías regionales. Y la otra es, ¿para qué edades está hecho este proyecto? Ahora estamos trabajando con chicos de sexto grado y de la primaria, que es el último año de la escuela primaria acá en Córdoba, y primer año de la secundaria. Pero como hay algunos pedidos de otras escuelas, de otra temática más amplia, por ejemplo, hay una escuela que nos pidió, que tiene un grupo de sexto año, los chicos más grandes, que tienen turismo, por ejemplo, que están la especialidad de turismo. Entonces, queremos ser flexibles y tenemos también el discurso, tenemos el contenido para los chicos más grandes, ¿no? Eso lo podemos adaptar perfectamente sin problema. Sí, a ver, es importante que... A ver, qué cosa es loco. El otro día Martín del Prato... Otro cordobés. Otro cordobés. Otro sí. cordobés. Nos están invadiendo. Compañero de la mesa de enlace ferroviario. Sí, nos están invadiendo. Vamos a ver si tomamos alguna medida. Y como es, nos hablaba de que el ferrocarril fue el que llevó al crecimiento nacional, Sí. hizo que nacieran pueblos, estaciones, ciudades, y de repente eso quedó en la nada y ahora tenemos que volver a recuperarlo, ¿no? Y qué bueno es recuperarlo desde los chicos con el tema de la historia de nuestro ferrocarril. Totalmente. Es tan amplio el concepto que cuando trazamos los ejes temáticos dijimos, ¿cómo nos organizamos para no pasar o que no se mezcle un tema de un eje temático al otro? ¿Hasta qué punto cultura y patrimonio no se mezclan con el desarrollo? Entonces, es tan amplio, tan variado el abanico, que lo que pretendemos es simplemente tirarle a los chicos ideas, tirarle fotografías, tirarles conceptos y poder sacar conclusiones con ellos y con los docentes en forma consensuada, en forma dialogada, a través de debates. Nos hemos puesto como objetivo para los últimos talleres de fin de año, que estarán siendo antes que termine el ciclo lectivo, entre septiembre, octubre, poder hacer el último taller en presencia de grupos de padres, que el alcance del proyecto educativo, de todo este desarrollo que estamos haciendo, sea más allá de los alumnos, que abarque la comunidad educativa y que podamos charlar de este tema con los padres. ¿Qué pasa en Punilla cuando viene el tren de la Sierra? ¿Qué pasa cuando un tren que viene a
no más de 40 kilómetros por hora, toca bocina y está pidiendo su prioridad de paso, y hay señalización que dice que el tren tiene prioridad, que hay un riesgo latente. Entonces, todo eso se lo tenemos que llevar a alumnos y padres, pero tampoco nos tenemos que olvidar que de alguna forma los chicos se van a hacer más habituales de las estaciones, que hay que respetar las líneas amarillas de los andenes, que hay que mantener un orden, una conducta para subir al tren. Cuando hablamos de cultura y desarrollo, pretendemos que los chicos compartan una visión de respeto del patrimonio. El tren les tiene que pertenecer a ellos. El tren es mío, es mi patrimonio. Entonces yo lo voy a cuidar como cuido mis bienes, los cuido para mi bien, para sacarle provecho. O sea, son distintos conceptos que se van tirando sobre la mesa y bueno, todo va a salir de hacer una revisión de cada uno, de los debates, de las charlas con ellos, de la manera más amplia posible, ¿no? De lo que nos dé el tiempo también. Nosotros, en las travesías que hacemos en Zorra, que visitamos algunas escuelas rurales y algunas otras escuelas de algunas ciudades, hablamos del tren de carga, y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque los chicos se ponen a jugar arriba de los vagones. Sí. Por ahí estás haciendo maniobra, uno no los ve porque son chicos, por el tamaño o porque está del otro lado de la formación, y hemos tenido varios incidentes o accidentes con los chicos. Eso también hay que tenerlo en cuenta con respecto a el tren de carga, ¿sí? Totalmente. Es un riesgo más. Sí. Inclusive el tema de la presencia del tren de carga y la utilidad, al margen de los riesgos y de las advertencias que tenemos que hacer sobre la presencia en las playas y en las vías. Imagínate, yo ahora mismo estoy a media cuadra del lugar que está en el norte de Córdoba, la vía que viene de entre Guiñazú y Alta Córdoba, donde se saquean los trenes. El barrio precario que hay acá cerquita es el lugar que tiene 1 kilómetro de extensión, donde se abren las válvulas de los trenes del Belgrano Carga, que vienen cargados del norte, y se vuelca toda la carga en el barrio, lo saquean con camionetas, con carro, con palas, con baldes. Hace poco hubo un saqueo en un tren que implicó descarrilar a 2 vagones, que creo que la justicia terminó determinando que no fue intento de saqueo. Eran unos chicos que estaban jugando y pusieron un tronco en la vía y hicieron descarrilar 2 vagones, con el riesgo que tuvo una mujer vecina que estaba dentro de la casa y casi pierde la vida por los vagones que le desplomaron sobre su misma casa. Sí, que pasa, perdón Claudio, pero hay una historia de metros. El gálibo en el ferrocarril te dice que tenés que tener 6 metros como mínimo. ¿Qué hace esa casa pegada a las vías? Claro. A ver. Ahí es donde el abanico del tema de cuando uno va a debatir a cierta escuela, sobre toda la realidad, sobre el potencial, sobre poner las cosas en su lugar, sobre aceptar que hay cosas que no están bien, y no nos estamos metiendo en un tema fácil. Imagínense que si en una escuela, hay muchas escuelas donde vamos a trabajar, como nos han planteado las directoras, dice, estamos en un barrio con ciertas características, pero viene gente muy humilde, que vive en tal zona, y muchas de esas zonas son aledañas a las vías y tienen estos riesgos. Acá en Córdoba, ustedes habrán escuchado el tren de la Sierra con el riesgo que tiene latente continuamente con la Villa El Nylon, se habla mucho de Villa Los Galpones, Villa Los Chapones, son muchos barrios que están en esa condición en forma informal, pegado en la zona de seguridad de la vía. Inclusive se frenan proyectos ferroviarios por eso. Nosotros en esta etapa, desde que se hizo el anuncio original del ferrourbano hace ya 3 años, calculo, 3 años y medio, ya tendríamos que estar pensando en una etapa del ferrourbano conectando Córdoba con la zona de Jesús María. Y es justamente donde está este ramal que yo les comento, donde se producen los saqueos. Y la misma gente del ferrocarril te dice, no, Claudio, olvídate, yo no puedo mandarte una seguridad, un tren de pasajero, un coche motor que esté pasando por esa villa, rozando las casillas. Claro, sí, ese es el tema. Sí, pero lo lamentable es, porque una cosa es una economía difícil, circunstancias de vida que posiblemente no sean las adecuadas,
que tener que vandalizar un tren, que tener que apiedrarlo, atacarlo, ponerle para que descarrile, eso pasa literalmente por una falta de cultura, por una falta de educación, no necesariamente por falta de recursos. Eso es lo que muchas veces la gente no entiende, porque el tren podía llegar a pasar, no es lo conveniente en zonas difíciles, pero no necesariamente por eso tienen que ser atacados, que tienen que ser pintados, porque ¿qué tiene que ver, lamentablemente, y diciéndolo así, que mi economía no alcance para un plato de comida, tirarle una piedra a un vidrio? No, y a un personal. A nosotros, nosotros pasábamos con el tren y teníamos que cerrar todo porque venían los piedrazos. ¿Y qué? La culpa es nuestra. Sí. Yo escuché muchos relatos de ese tipo y acá hubo un caso que a mí por lo menos me resultó alentador. Gente del Tren de las Sierras, autoridades de acá, locales de Córdoba, nos comentaron que cuando se había hecho muy tensa la convivencia entre la gente de la Villa del Nylon y la presencia del Tren de la Sierra, saliendo, estamos hablando que ni siquiera casi en pleno centro de la ciudad de Córdoba, no estamos hablando de un lugar de la periferia ni nada. Tuvieron que optar por llevar a los chicos, acercarse a los chicos del barrio y darles charlas, llevarlos a un galpón y convidarlos con una leche chocolatada y hacerles actividades, hacerlos subir a los trenes. Entonces, acá un poco surge el tema de, obviamente, la formación cultural, la educación, pero aparte poner a los chicos de alguna forma en contacto con el tren para que lo tomen como propio, lo tomen como un elemento que les pertenece en todo sentido, y de esa forma, bueno, fomentar estos hábitos de respeto, de convivencia, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el Estado provincial o el Estado nacional tendría que tomar cartas en el asunto con respecto a decir, bueno, hacemos un censo de la gente que está ahí, por qué está ahí, y bueno, si necesitamos darle casa, bueno, hacerle un barrio, algo que tenga que ver con sacarlos de ese lugar sin echarlos y mandarlos al campo. O sea, hay un trabajo social que hay que hacer con respecto a esos temas, pero bueno. Muy complejo y que todo depende de la decisión política. Sí, seguro. Yo tengo entendido, en este barrio puntual que les estoy hablando, que tengo acá cerca, es que en algún momento se habló entre la Municipalidad de Córdoba, el gobierno de la provincia de Córdoba y la Nación, donde ya se determinó un lugar físico, un terreno donde se iba a armar este barrio, se iba a trasladar, obviamente con todas las normas de por supuesto, vida digna, ¿no? Sí, seguro. No estamos hablando de dejar que se forme un barrio así de forma apresurada ni desorganizada. Y garantizando condiciones de vida digna. Claro. Cada vez que nosotros estuvimos en algún lugar, tanto ahora con la mesa como en otras asociaciones donde yo he estado trabajando por este tema, siempre la gente ha planteado la problemática de, me van a sacar de la estación, yo vivo en la estación, yo vivo en los terrenos de la estación. Entonces la gente siempre muestra su preocupación, pero evidentemente desde la promoción del ferrocarril nosotros podemos hablar de este tema, pero el verdadero responsable es el Estado en todos sus niveles para responder a esta demanda de la necesidad de vivienda y encima vivienda digna, porque estamos hablando que ellos pueden tener la vivienda garantizada a 3 metros o a 2 o a 1,5 metros de la vía, pero nadie les garantiza ni la dignidad ni la seguridad. No, entonces, un tren que se descarrila son 5 o 6 metros como mínimo. 5 o 6 metros como mínimo. Sí. Entonces, estamos hablando de mucha extensión de vía que significa una amenaza para familias enteras, para chicos que están corriendo al lado del tren, y son muchos temas para tener en cuenta. No, lo bueno es que se están tomando cartas en el asunto, desde la educación como lo hacen ustedes. Y es un punto. Nosotros empezamos a plantear el tema y lo veíamos, no lejano, pero le estábamos buscando la vuelta para arrancar. Nos contactamos con la Universidad Nacional de Córdoba y empezamos a tirar ideas y a ver cómo podíamos manejarlo. La docente de Trabajo Social, Lilian Gregorio, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, nos habló de un proyecto que estaba haciendo, era un proyecto de una convocatoria de voluntariado que estaba haciendo la Secretaría de Política Universitaria de la Nación. Presentamos el proyecto, después de evaluarlo y de consensuar algunos puntos, y bueno, fuimos seleccionados.
con un presupuesto parcial para trabajar en 3 escuelas. Pero resulta que paralelo a esta espera, hasta que supimos que estábamos seleccionados dentro de esa convocatoria, surgieron inquietudes de otras escuelas, docentes conocidas que han trabajado con nosotros por la vuelta del ferrocarril en Punilla, y de repente dijimos, bueno, 3 escuelas es un campo de acción muy pequeño, vamos por más, y ahora nos vemos involucrados en este proyecto con 7 escuelas que tienen sobre todo muy en claro el concepto de los docentes de lo que quieren hablar con los alumnos y les interesa, y se abrió un abanico de posibilidades muy grande que es donde pretendemos trabajar hasta poder dar un paso a una etapa superior abarcando más escuelas, ¿no? Sí, Claudio, realmente el trabajo que están llevando a cabo creo que es no solo interesante y no solo cultural. Tiene que ver con el arraigo, tiene que ver con la identidad propia de la gente, del lugar, pero fundamentalmente en volver a retomar esa cultura ferroviaria de que el tren sigue pasando, que el tren va a pasar, que es necesario que pase. Es útil. Y que vuelve. Y que vuelve. Y que vuelve. Y lo que ustedes lo lleven adelante y de esta manera, involucrando a la Universidad de Córdoba, a nosotros nos pareció por demás interesante cuando Patricio Diurus nos comentó lo que estaban haciendo, así que por eso la idea de esta nota de que lo comenten ustedes desde su propio lugar y cómo se estaba implementando. Perfecto. Para nosotros un gusto poder hablar de esto. Sabemos que ustedes han impulsado, bueno, con este contacto con las escuelas rurales, sabemos que están detrás de este tema, de estos proyectos, que ustedes tienen mucha iniciativa con relación a esto, y bueno, nos parece que en forma organizada, a través de una red, podamos abarcar todo el país y que esto se contagie y se haga en otros lugares. Nosotros estamos haciendo ahora en Facebook e Instagram, lanzamos las plataformas para poder difundir esto en forma más masiva, más allá de las escuelas con las que estamos trabajando, ¿no? ¿Tendrán algún video? ¿Cómo? ¿Tendrán algún video de difusión hecho? Estamos por preparar algo. Bueno, así nosotros... El proyecto Escuelas Amigas del Tren es el nombre, y estamos armando ahora algo que yo ya después les voy a hacer llegar, para poder difundir. Sí, eso es importante, que cada lugar, así sea el pueblo más chico, que donde pasa el tren, totalmente, llevarle todo ese tema de la educación, que tiene que ver con la vuelta del tren. Creo que tenemos que preparar a los chicos para que vean los trenes. Hay lugares donde hace años que no ven. Yo creo que cuando lleguemos a la instancia de las charlas, debate con alumnos y padres, un poco es tirar también la idea de lo tenemos que reclamar al tren también, lo tenemos que pedir. Así como pedimos seguridad, como pedimos trabajo, tenemos que pedir al ferrocarril como una herramienta de desarrollo sostenible, amigable con el ambiente. O sea, queremos crear ese concepto amplio y bueno, y que esté en el discurso de la gente, que esté en los reclamos de la gente también. Claudio, se nos terminó el bloque, lamentablemente, hay tanto para hablar. Indudablemente vamos a esperar el video para después retransmitirlo en nuestras redes. Verdaderamente agradecido por este tiempo, por este espacio, por hacernos conocer tanto a nosotros como a la audiencia en lo que están trabajando y que creo que es por demás interesante. Así que desde esta mesa le deseamos un muy buen fin de semana, un excelente fin de Semana Santa y hasta cualquier momento. Gracias, Oscar, Iván. Gracias a los dos y por el apoyo que continuamente nos dan a la Mesa Enlace Ferroviario y por la difusión en especial de este proyecto. Muchas gracias. Buen fin de semana. No te muevas de ahí, seguimos con más Vías Argentinas. Seguimos en Vías Argentinas Radio, y hoy el intendente de Patagones habló de puertos. De unir el puerto de San Antonio con el puerto de Bahía Blanca y todos los otros puertos, ¿no? Pero en este caso estos dos puertos, que uno es casi integral y el otro es más dedicado a la fruta, ¿no? Sí, a la fruta y a la pesca. Exactamente, a la fruta y a la pesca. Pero bueno, en este caso vamos a tener la posibilidad de hablar con Claudio Polón. Vamos a hablar sobre logística marina, portuaria, ciudades, puertos, porque creo que
tiene que ver, y nosotros lo vivimos literalmente en Bahía. Tanto se habló ciudad-puerto y quedamos aislados. Al puerto es difícil llegar, nos quedó un pedacito, pero más allá de puntos de vista personales, creo que alguien que trabaja y que está en ese tema nos puede dar su visión. Así que muy buenos días, señor Claudio, Iván Juárez, Oscar Urrutia. Gracias por permitirnos esta mañana conocer su punto de vista, conocer cómo piensa alguien que está abocado a la logística portuaria y que nos puede dar su punto de vista mucho más fehaciente que el de nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Oscar. Buenos días, Iván. ¿Cómo están? Pero muy bien, Claudio. Realmente estamos, creo que, atravesando esa gran etapa de volver a crecer en el sentido ferrocarril-puerto, ¿no? Sí. Nosotros estamos en un complejo agroexportador sumamente importante, ¿no? Sí, la parte de Rosario verdaderamente creo que también ha explotado de alguna manera con la llegada de tanta soja del norte o tanto cereal que viene de aquel lado y el impacto que está recibiendo tanto la ciudad de Rosario como el cordón industrial, creo que es más que importante, pero esto volcado a cómo lo toma la ciudad, creo que desde su visión se va a ser mucho más completo. Sí. En realidad, todos sabemos que una ciudad-puerto es un ámbito de intercambio comercial, arribo y salida de mercaderías. Pero no quiero quedarme en eso solamente, sino también que es un ámbito de intercambio cultural y social. Entonces, ¿qué pasa? Los que vivimos en una ciudad-puerto, creemos que se debe desarrollar o crear una estrategia más sostenible para el desarrollo de estas ciudades y que debe existir un diálogo como herramienta de transformación, porque debemos mejorar esa relación que hoy existe entre la ciudad y el puerto. Entonces, ahora bien, esa mejoría, ¿cómo debe pensarse? Desde mi punto de vista, el ciudadano tiene que ser el corazón de estas acciones que se tomen. Entonces, yo desde mi parte lo que estoy intentando es de fomentar que se desarrolle un ecosistema de trabajo, de innovación, donde estén incluidas las cámaras, las intendencias, los sindicatos, las universidades, pero deben incluir al ciudadano. ¿Está? Porque esa debe ser una interfaz, que una mesa de diálogo donde el ciudadano y el puerto tengan una relación, una herramienta de intermediación. No sé si me explico, Oscar, en mi postura. Sí, se entiende. Tratamos de que, en el caso particular de Bahía Blanca, el puerto es parte de esa gran industria y que genera muchos vínculos con Bahía Blanca y a su vez genera empleos. Tenemos 6 o 7 terminales cerealeras, tenemos la parte de fabricación de urea, también tenemos lo que es YPF y lo que es el gas, el petróleo y todo ese parque industrial y las plantas de polietileno y de Indupa que generan tantos empleos y que tiene que ver con el puerto, porque mucha de esa producción sale por ese puerto. Por supuesto, hay 3 factores fundamentales que vos tenés: los puertos, las fábricas y el ferrocarril. Eso te va marcando la pauta del desarrollo económico y poblacional. Ahora, a lo que yo voy, que en una ciudad-puerto la presencia y la opinión del ciudadano le genera una mayor inclusión social y más trabajo. Entonces, al incluir al ciudadano dentro de este ecosistema, le permite una inserción de mucha capacidad, no solo local, sino a nivel internacional, porque no toda la gente depende del puerto. Ahora sí, todos convivimos con el puerto. Entonces,
hay que tratar la cultura portuaria desde el punto de vista que el ciudadano debe tener y conocer las bondades del puerto, los beneficios de tener un puerto en la ciudad y poder convivir, o sea, que no haya una brecha entre el puerto y la ciudad como se ha producido en los últimos años, porque son dos ámbitos que hoy no existe una comunicación o un ámbito de intercambio entre el ciudadano y el puerto. Y desde el conocimiento no se puede construir. Sí, convengamos que el puerto genera empleos directos e indirectos, ¿sí? Y esos indirectos por ahí son más que los directos. Y también tiene que ver con la capacitación, con generar escuelas, universidades, que tienen que ver con todo el servicio que se le presta a un puerto. Y la integración es importante, ¿no? Sí, yo coincido, o sea, mira, un punto fundamental por parte del Estado y también por parte de las multinacionales, yo creo que se debe estimular a las empresas, a los startups, poniendo toda la infraestructura nacional como un factor antiguo, ¿me entendés? Motivarlos, estimularlos para implementar tecnología, para realizar los pilotos. ¿Por qué? Porque nosotros, hoy el mundo cambió. Oscar, vos no sé si coincidís, pero que vivimos en un mundo totalmente diferente pre-pandemia al mundo actual. Y ya no vamos a volver más a ser lo que éramos antes. Sí, entonces. A ver, le hago una consulta de un oyente en base a lo que usted nos estaba comentando. Dice, pero ¿cómo se hace eficiente ese nexo con el ciudadano y cómo sería en forma práctica? Bueno, a ver, tenemos que entender que la digitalización no es una moda, es una necesidad. Entonces, nosotros no tenemos un ámbito, un ecosistema donde se promuevan la innovación como herramienta y no como objetivo. Tenemos recursos humanos, entonces debemos motivarlos a implementar esa tecnología y apoyarlo, tanto las empresas como los microemprendedores, como los startups. Eso es fundamental. Ahora, fíjate vos, que es necesario lograr estos procesos colaborativos, sean eficientes y transparentes para lograr esa conectividad. Porque, de última, digitalizar, ¿en qué consiste? Es la representación en el mundo digital de los procesos del mundo real. Se identifican los cuellos de botella, se crean algoritmos y se lo lleva a un modelo digital, se realiza un piloto, y en esto es tan importante la tecnología como las personas. Entonces nosotros necesitamos desarrolladores locales que entiendan de la idiosincrasia, de la metodología, del conocimiento, del puerto. Por eso debe haber un ámbito de comunicación donde participen todos y que la logística no sea un ámbito solamente de las multinacionales, porque acá parece que en la cadena logística solamente interesa la eficiencia portuaria y debe mirarse todo como una cadena logística. Y ahí donde ingresan a este ecosistema los desarrolladores locales, los startups, con un apoyo del Estado, impulsando la estimulación. Sí, hay un dato que a mí me llamó mucho la atención en cuanto a esto que está comentando usted y que pareciera a veces estar diferido de querer un avance. Hay un dato del 2019 que dice que cuando llega la época de los cruceros a Buenos Aires, la actividad del puerto de Buenos Aires aumenta en un porcentaje de un 30%. Y que si se tiene en cuenta que 91.000 vehículos particulares circulan por la ciudad, 28.000 pasajeros, 28.000 pasajeros viajan en colectivo, 15.000 vehículos de carga pesada atraviesan el centro porteño,
que si a esto en el verano se le agrega el 30% de lo que es lo que se mueve a través de la parte de cruceros, realmente convierten a la ciudad en un caos. Pero esto tranquilamente se tendría que normalizar o buscarle alguna vía diferente. Bueno, pero lo que pasa que ahí debo decirte que el análisis parte, a ver, están los que comunican esto están analizando desde un prejuicio. ¿Por qué? Porque están tomando un número de la cantidad de pasajeros que bajan a Buenos Aires, y verdaderamente hoy Buenos Aires a nivel crucero no es una opción de baja de pasajeros. Fíjate vos que Buenos Aires, por sus altos costos, generalmente los cruceros, los pasajeros bajan en Ushuaia o en Montevideo, pero no están usando la plaza de Buenos Aires para bajar. Entonces no es tan así como la mirada que se tiene. Mira, yo vi un trabajo sobre el puerto de Buenos Aires y la parte crucero donde me convocaron en un momento que se quería en el 2019 darle otro perfil. Y verdaderamente el análisis que se había hecho del puerto de Buenos Aires pertenecía a una consultora extranjera. Verdaderamente ese es el problema que tenemos, que recurrimos a las consultoras extranjeras y no recurrimos al territorio, a la gente que está en el territorio y conoce el problema de primera mano. Claro, Y el que vive el costos, problema. Es que vive el ciudadano. El puerto de Buenos Aires no es una opción por una cuestión de costos y del tiempo de logística, porque todo lo que es aprovisionamiento, Claro, combustible, todo lo que se hace del crucero, no se hace en el puerto de Buenos Aires, se hace en Montevideo o se hace en Ushuaia. Esa es la realidad. Entonces, ninguna ciudad va a colapsar. Yo creo que hay que apuntar a otro tipo de negocio, porque el negocio del crucero, lo que se pretendía hacer es darle un impulso a las microempresas, colocándola en la zona primaria aduanera. Bien. No es tan así. No es tan así. A ver, nosotros tenemos un ejemplo local, pero que nos pinta lo que pasó vamos a aprender de la experiencia vivida del año 90, cuando todo se privatizó. Un montón de gente que pertenecía a las fábricas estatales como YPF quedó sin trabajo. A toda esa gente, ¿en qué terminó? Cobrando sus indemnizaciones, uno se puso un kiosco, la mayoría compró taxi. San Lorenzo, de no tener taxi, pasó a tener 300 taxis. Dígame cuánto están funcionando hoy de esos 300 taxis. Se ha renovado, pero la mayoría de esos taxis no ha podido sostenerse porque la persona no había sido capacitada para ser empresario o microemprendedor. Entonces, un tipo que estaba trabajando y acostumbrado a vivir una cultura de una empresa estatal que sabía que entraba y que se jubilaba, pasó a ser un emprendedor que no lo habían capacitado para eso, que el Estado no lo capacitó, y terminó hoy fundido. Y lo mismo que querer hacer que los emprendedores sean hoy un nexo directo con el barco es prácticamente imposible, porque tiene que tener un respaldo financiero para financiar a nivel internacional un crédito que hoy el microemprendedor no lo tiene. Esa es la realidad. Entonces, apoyemos las empresas locales, capacitemos a las empresas locales, hagámosle hacer una certificación internacional, démosle herramientas a los startups para que se posicionen, para que brinden soluciones, estimularlos, porque localmente nosotros tenemos un potencial enorme como ciudad-puerto. De hecho, las ciudades inteligentes en el mundo, la mayoría son ciudades portuarias. Entonces, si el Banco Interamericano de Desarrollo hoy está promocionando y dando crédito, ya no solo a niveles portuarios, promoviendo el intercambio entre la comunidad
que actúa en el puerto, como es la aduana, la prefectura, las instituciones intermedias, los puertos interconectados, sino para el ciudadano. Ahora, nosotros debemos actuar, sí, como región. Esa es la realidad. La cabeza y el centro de todo este complejo agroexportador, del cual sale, que es el principal polo exportador de aceite a nivel global, está entre San Lorenzo, Puerto San Martín y Timbúes. Esa es la región, donde entran los 9.000, los 10.000 camiones por día, donde las formaciones ferroviarias pasan por el medio de la ciudad y dejan aislada la ciudad. Sobre esos temas hay que hacer eficiente el sistema y la cadena logística, no solamente pensar en la eficiencia del puerto. Y eso va a generar, hacer eficiente todo eso, va a generar inversión, radicaciones. Le doy un ejemplo, porque yo no estoy hablando de un modelo europeo. No digo como traslado un modelo europeo a un modelo sudamericano. Vayamos a Perú, Puerto de Chancay, inversiones chinas. La ciudad, hoy se está pensando que la ciudad y el puerto y la zona portuaria van a hacer un túnel de 2 kilómetros para que la ciudad no sea perjudicada, y todo digitalizado. O sea, el resto de los países está yendo en ese sentido, y yo creo que en ese sentido debemos ir, pero con conocimiento local, con mano de obra local, generando inclusión. Siempre todo funcionó mejor y generó trabajo cuando hubo inclusión local, de mano de obra local, de conocimiento del territorio, de conocimiento de la problemática, porque lo que sufre en la problemática es el ciudadano que vive en las zonas portuarias. Y hoy la brecha es, en cuanto a inversión, a desarrollo, es muy grande, de la pared para adentro y el borde costero, y de la pared para afuera. Sí, el tema de la inclusión y de prepararse para el futuro creo que es clave. Tenemos que pensar que nuestros puertos y nuestras vías, nuestras ciudades fueron allá por el 1800 y hemos crecido. De tener 30, 40, 50.000 habitantes, tenemos 200.000, 300.000. Estoy hablando del caso de Bahía Blanca, ¿no? Y la periferia, donde Serri ha crecido, Cabildo ha crecido, la zona de Villarino ha crecido. Y creo que, bueno, en el insertar el puerto y la ciudad, creo que tenemos que hacer grandes estudios y hechos en base al que va y viene en bicicleta, en colectivo, en auto al puerto, con el que lleva el producto o contribuye de alguna manera con el puerto. Tenemos que ser yo te doy un dato acá, sí. local. Nosotros, yo siempre digo que soy Nick, nacido y criado en San Lorenzo. Yo arranqué con un emprendimiento propio a los 20 años, en el año 1983, a nivel marítimo. Teníamos 1 o 2 terminales, los cuales los barcos estaban una semana. Hoy un barco 24, 36 horas está saliendo. Claro. Había 1 o 2 terminales, hoy tenemos en todo el complejo 30 terminales. Entonces nosotros pasamos de tener, tenemos 45.000 personas en San Lorenzo de noche durmiendo, porque de día somos 100, por el flujo de gente que Claro. viene a trabajar y a desarrollar sus actividades. Ahora, todo eso, si vos me decís, ese crecimiento exponencial determinado, ¿se vio reflejado en la ciudad? Te tengo que decir que no. Nosotros, a nivel educativo, a nivel salud, seguimos como hace 40 años atrás. O sea, no hay diferencia hoy entre ir a Rosario. Un estudiante que tiene que viajar a Rosario viaja de la misma manera que viajaba yo cuando estudiaba en Rosario. No hay líneas de colectivo. Tenemos falta de líneas. Los estudiantes que están en la parada, por ahí el colectivo no lo levanta porque no tiene permitido una vez que tiene la capacidad completa. Entonces no podemos que donde tenemos el principal proyecto agroexportador, no tengamos un sistema de comunicación, de rutas, de acceso,
de transporte, de seguridad, porque todo eso que yo te estoy diciendo forma parte de esa interfaz que puede estar todo involucrado. Yo no hablo de la seguridad del puerto, la infraestructura del puerto, no, te hablo de la seguridad del puerto, ciudad, de implementar todo lo que sea a través de un sistema de seguridad logística, patrones y rutinas de transporte, de camiones, de los cuellos de botella que se hacen del transporte público. Todo eso tiene que estar involucrado en un ecosistema, en una interfaz y en una integración, digamos, manejada desde el punto de vista de una oficina de operaciones. Nosotros somos una especie de ciudad-isla. ¿Y por qué te digo ciudad-isla? Porque nosotros tenemos el 99% de nuestro comercio internacional es a través de los puertos. Entonces, si yo tengo que tener centros de capacitación, universidades, tengo que tener. En Puerto San Martín se está construyendo ahora una universidad. Debemos capacitar a los jóvenes. Debemos darle la oportunidad. Pero por eso mismo, dentro de las externalidades negativas que tienen las famosas ciudades puertos, tenemos que ver lo que es la congestión vial y como núcleo fundamental donde tenemos que empezar a atacar cómo solucionar eso para que lo demás sea mucho más visible y cómo volcar los recursos que recibe una ciudad para que esa ciudad tenga universidades, centros de altos estudios, capacitación sin tenerse que mover. Bueno, yo creo que eso, a ver, cuando yo te digo que es tan importante las personas como la tecnología y que se necesitan desarrollo y que gestionar un cambio es tan complicado como cambiar la tecnología, yo creo que hoy es necesario una decisión política de apostar por la región. Yo lo escuchaba al gobernador Perotti en el encuentro de la región centro con el gobernador Schiaretti y el gobernador de Entre Ríos mencionar cuántas ciudades en México tienen subte y cuántas ciudades en Argentina tienen subte. Entonces, debe haber una inversión por parte del Estado. Pero fundamentalmente creo que esto es, no se puede no estar presente la digitalización en este proceso de hacer más eficiente la logística. Claro, todo es logística. Todo es logística, no es solo el puerto, todo es logística. Entonces ninguna ciudad se puede parar, ninguna ciudad se puede parar por una formación ferroviaria o por lo que sea. Ningún estudiante se puede quedar a pie porque no hay líneas de colectivo. Entonces, ese es el desafío. Yo creo que hay que trabajar, pero desde el punto de vista de la integración de todos los sectores de la sociedad. Gobierno, terminales portuarias, sindicatos, instituciones y ciudadanos. El ciudadano no puede estar fuera de este ecosistema de trabajo para ser más eficiente. Sí, cuando usted habla de que también es una decisión política la que se tiene que tomar en cuanto a esto y básicamente que trabajar en la zona, con la gente que vive en la zona, con la gente que conoce el lugar. Pero dentro de estas cosas que nos pasan en Argentina, queremos a veces crecer y de pronto tuvimos algún día, en algún momento, un presidente que dijo que había leído toda la obra de Sócrates, cuando Sócrates nunca escribió nada. Así como podemos conocer lo que pasa en un lugar si no vivimos en el lugar, si no nos hacemos carne de la gente que vive en el lugar, para poder tomar las decisiones acertadas que hagan que ese cambio verdaderamente afecte a quienes están en ese lugar. Pero coincido totalmente contigo en el análisis, coincido plenamente, no se consulta a los actores locales, los que conviven, los que viven, los que caminan en el territorio.
la misma gente tiene la solución al problema, pero no se la consulta. Se arman compartimientos estancos de trabajo por sectores y no están interrelacionados. Claro. Y esto, precisamente, es lo mismo, Oscar, que yo digo que vivo en una ciudad portuaria y no tengo relación con las demás ciudades portuarias a nivel global. El problema del ferrocarril, el problema de los colectivos, del transporte, no es un problema único de Argentina. Es un problema a nivel global. Sí, eso tenemos que entenderlo también. Y bueno, entonces, ¿por qué, siendo una ciudad portuaria, no tengo un organismo de intercambio, de comunicación, para ver cómo afrontaron la solución a este problema entre la ciudad y el puerto, los que pudieron solucionarlo? Claro. A veces... No lo copiemos, adaptémoslo a lo nuestro. Exactamente. No, a veces las copias no sirven. Tenemos que adaptar el sistema al lugar. Hay una frase de un célebre que dijo: las revoluciones no se importan. Y eso es real. Sí, La nacen. idiosincrasia de cada pueblo Claro. Es que tiene que ser es así. única. Sí. Entonces los participantes deben ser locales, pero debemos tener una comunicación, una participación, una interacción con las ciudades portuarias y los demás centros comerciales como ciudades portuarias, para copiar lo bueno, para saber cómo salieron adelante, cómo manejan los centros de logística, los parques industriales. Nosotros tenemos que actuar como región, no independientemente, porque si usted se fija, nosotros tenemos los puertos, Rosario tiene el aeropuerto, Villa Constitución tiene la zona franca. Entonces, Claudio, deberíamos integrarnos. Interactuar, sí. Señor Claudio, se nos terminó el bloque. Lamentablemente tenemos que cumplir con pautas publicitarias y con la persona que tenemos para sacar más tarde. Así que creo que fue más que interesante lo que pudimos compartir. En algún momento seguramente podremos retomar esto y ampliarlo más. Desde la Mesa de Vías Argentinas le damos las gracias por este tiempo que nos brindó, por esta posibilidad de conocer lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo. Así que le deseamos un excelente fin de semana y una Semana Santa que termine en paz para todos. Le agradezco muchísimo, Oscar, Iván, muchísimas gracias por este espacio. Te quiero aclarar que siempre yo cuando me expreso por ahí le pongo una pasión adicional porque soy sanlorencino, soy nacido y verdaderamente he tenido la posibilidad de mi trabajo de conocer en persona las ciudades portuarias y conocerla y vivir, trabajar en ciudades portuarias en el exterior. Y para que vos te des una idea, cuando se implementan estos espacios de participación, en números yo te estoy hablando que, por ejemplo, en el caso de Israel, en el caso de Las Palmas, en la isla Canaria, más de 2.000 empresas están conectadas a los sistemas digitales para optimizar el sistema de logística, tiene 4.000 usuarios diarios y cuentan aproximadamente con 8 millones de mensajes por mes. Bueno. Entonces, se utiliza. Yo te agradezco el espacio y esta posibilidad de dar a conocer nuestra región, porque nosotros debemos insertarnos como región en un contexto nacional y en un contexto internacional. Muchísimas gracias. Será hasta gracias a vos por tu tiempo y que tengas felices Pascuas. Gracias igualmente. No te muevas de ahí, seguimos con más Vías Argentinas. Estamos poniendo a este querido país que de a poquito lo vamos insertando en un mundo ferroviario que se había perdido. Sí, y que necesita comunicaciones. Y necesita gente que hable de estaciones y gente que esté en las estaciones, aún aquellas que están inclusive media perdidas, medias abandonadas y otras no tanto. Y por esto vamos a tener la posibilidad de hablar con el señor Daniel Baud. Él es integrante del grupo de salidas de radio y nos va a contar qué es esto de grupo de integrantes de salida de radio, qué es lo que hacen, cómo trabajan a través de los radios aficionados. Así que muy buenos días, Iván Juárez, Oscar Urrutia. Gracias, Daniel, por esta posibilidad de conocerlos, de lo que están haciendo y de cómo se integran a toda una red.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Iván, Oscar? Un gusto. Gracias por permitirnos salir por el medio de ustedes. Acá estamos en la estación ferroviaria del Paraíso, en un paraje muy pequeño, que tiene un poblado de pocos habitantes, acá sobre el ramal Mitre de la ferrocarril, ¿no? Una estación que está, sí, como decían hoy ustedes, una de las tantas que están casi abandonadas al tren. Y bueno, lo que hacemos nosotros es activación diaria, o sea, lo que se hace con un programa de Radio Club Argentino, se sacan estaciones, vamos radioaficionados, sacamos estaciones al aire y eso hace que se vayan conociendo todas las estaciones en lo posible que hay en el país. Daniel, ¿cuántos son el grupo de integrantes de ustedes y cuánto hace que empezaron con esto? Y con el grupo Salida de Radio hace ya unos 6, 7 años que empezamos. Yo ya veníamos de distintas partes, soy por temas de trabajo acá en la zona de Rosario, y bueno, somos en este momento 20 personas los que integramos el grupo. Que bueno, a veces podemos todos, a veces algunos, por eso es también importante ser varios, porque no siempre se puede, esto es totalmente un hobby, así que por ahí por cuestiones familiares o de trabajo, bueno, no todos podemos, ¿no? Sí, vos sabés que, Daniel, que dentro de los oyentes de la ciudad de Pehuenco, lo tenemos a David Gijena, que él es ferro aficionado, no, perdón, es radio aficionado, sí. Ajá. No sé la clave de él, pero por ahí capaz que si me está escuchando... Sí, yo tengo casa en Pehuenco también. ¿Eh? ¿Lo tenés a él? Claro, sí, yo tengo casa en Pehuenco también. Yo soy de Punta Alta, tengo casa en Punta Alta, y acá en la zona de Rosario. ¿Pero lo conoces a David? Sí. Sí, he estado alguna vez por casa. Sí. Ah, mirá Qué vos, chiquitito que es el mundo. Mirá qué chiquitito que es el mundo, que nosotros Sí. pudimos conseguir esta comunicación gracias al señor Ángel Angeletti, que lo entrevistamos hace un tiempo de Trans Estiva. Ajá. Que Claro. dentro de estas cosas también nos mandó un videito de que están cargando en Transestiva rieles para Jujuy, ¿verdad? Sí, con Ángel también es radioaficionado y nos conocimos también por cuestiones de la radio con él. Qué chiquito que es. Y qué grande que es Eso, el chiquito ferrocarril. y grande. Qué grande que Sí, es el tenemos, o ferrocarril. sea, somos un grupo que, digamos, se nos escucha mucho porque salimos con muy buena potencia, ¿no? O sea, tenemos equipo, cuando salimos traemos generadores, o sea, lo que se hace a su vez es entrenar para posibles emergencias. Hace poco estuvimos a punto de ir para el incendio en Corrientes, ¿viste? A colaborar. Somos un grupo que andamos muy activos en todo lo que es las comunicaciones de emergencia y, bueno, esto es un hobby, así que no es un trabajo, es no rentado, digamos. ¿Tienen una zorrita o van en vehículos particulares? No en vehículos particulares, no desplazamos en un vehículo particular. Ahora estamos armando justamente toda la estación. Después le vamos a hacer llegar fotos y algún video de... Sí, estaría bueno poder difundir en las redes que tenemos nosotros de Vías Argentinas Radio ese trabajo de llegar a las diferentes estaciones y mostrar cómo están, como lo hace Marta de Amorá con el Mateando en las Vías Dormidas. En algún momento pasa que, bueno, es un tema a conseguir. Daniel, Para ir de Rosario hasta Tucumán, hablando por radio arriba un tren, ¿viste? Eso es algo que hace rato que andamos dando vueltas con querer hacer. Daniel, te agradeceríamos si te podés quedar quietito porque por momentos se pierde la onda. Ok, estoy parado acá bajo un árbol. ¿Llueve ahí? ¿Cómo está el clima? No, un día espectacular. Un día, pero a pedir, realmente un día espectacular. Había neblina temprano, así que vinimos despacio en la ruta, pero después ya está despejado. Como dice el dicho, mañana de niebla, tarde de paseo, bueno, tal cual. ¿Cómo surgen ustedes la idea de esta actividad? ¿Qué los impulsó a buscar viejas estaciones o no tan viejas? Lo que pasa es que somos locos de la radio, entonces vamos a distintas partes a hablar por radio. O sea, nos gusta hablar del medio del campo, en lugares donde no están las condiciones dadas. Entonces, bueno, lo de las estaciones como algo que lo promueve el Radio Club Argentino y hay mucha gente que colecciona para diplomas y demás las estaciones ferroviarias, entonces hacer actividades como por ejemplo hace
parques nacionales, accidentes hidrográficos, hay distintos diplomas que se dan. Entonces, bueno, vamos haciendo un popurrí, ¿no? Hacemos estaciones, hacemos parques, hacemos accidentes hidrográficos, y vamos variando, hacemos 1 o 2 estaciones por año, 2 activaciones por mes, y después, bueno, cuando empieza el concurso argentino de HF también participamos, ¿no? Y nos vamos al medio del campo, porque es donde no hay ruido para poder hablar. Claro. ¿Cuántos son los integrantes de ahí 20 ustedes? somos. Ah, 20. A nivel local, no país. Y mira, hay gente de Roldán, de Funes, de Rosario, yo que estoy ahora en San Nicolás, de Ramallo, así que tenemos variedito. Pero a nivel zonal, digamos, ¿no? Claro, zonal, sí, sí. Pero ojo, por ejemplo, tengo un amigo que es veterano de guerra de Malvinas, que tiene una motorhome, que ya me ha dicho, en esta no pudo venir, pero en la próxima se viene. Y se viene de Buenos Aires. Ah, mirá vos. Claro, sí, sí. Sí, porque digamos que cada día esto se potencia más, ¿no? O sea, tenemos muy buena acogida por parte de toda la radiovisión. Sí, bueno, convengamos que el sistema no es solamente un hobby, sino a veces en temas de catástrofes son parte de lo que es Y sí, por eso entrenamos para eso, ¿viste? Sí, Acá sí. tenemos, vas a ver que traemos generador, igual acá hay 220, pero bueno, tenemos generador, se corta la luz y nos quedamos sin comunicar, ¿no? Tenemos Claro. generadores que tienen los equipos que tenemos, estamos tirando con 1,5 kilos. Claro. Vos sabés que David Gijena, con el terremoto de Talcahuano, yo a 2 cuadras de casa tengo una arenera, y el hijo del dueño de la arenera se casó con una chica chilena y estaba en Talcahuano. Y con el tsunami ese que lo afectó, él pudo contactarse por intermedio de la radio, y bueno, y le dio la noticia a los padres que estaba bien en su Y momento. yo no sé qué edad tenés vos, pero yo tengo 60. 62. ¿Cuánto? 60. Bueno, yo tengo 62. Estamos ahí. Para 63 años, soy de 59. Bueno, yo soy radioaficionado a los 15 años. Claro. Antes éramos el teléfono. Lo que pasa es que un poco con los celulares se creyó que el celular ya, chao, no hacía falta más nada. Pero cuando todo colapsa, Sí, lo único que funciona, que es punto a punto, es la radio. sí, sí, Es sí. así. Sí, sí. Y por eso es algo que no se va a morir nunca, ¿viste? Y yo vengo ininterrumpido de los 15 años, no sentido, así que imagínate, llevo toda una vida. Y en mi casa, en su momento, hice radioaficionado a mi hermano, a mis tíos, a mi padre, a todo el mundo. Claro. La radio encendida a las 24 horas. Sí, sí, en mi casa siempre hubo un equipo de radio justamente encendido a las 24 horas. Mirá. Había una frecuencia de VHF que en Punta Alta yo tenía, era 145-555. Que todo el mundo sabía que ante una emergencia me llamaba y yo me levantaba y lo atendía. O sea, para mí fue, bueno, es parte de la familia de equipo de radio, ¿no? Sigue siendo. Sí, sí. Yo tuve... Sí, pero antes era peor porque no estaba esto, ¿viste? O sea, no estaban los celulares. Uno antes vivía con el handy colgado en la cintura. Hoy día por ahí a veces uno lo deja. El celular lo lleva a todos lados. Pero, ¿viste? Cuando los celulares no andan, vos prender equipo de radio y hablas con el mundo. Es así. Y el Daniel, espacio también. Daniel, yo tuve en su momento muchos años no existen más, una radio, las famosas 7 mares. Y Sí. había un dial donde vos podías entrar y escuchar las Si la comunicaciones. usábamos para hacer radio en una época. Vos pensás que antes los equipos los armábamos nosotros. Y salíamos en amplitud modulada. Y esas radios nos servían como receptores. Agarraba No, las transmisiones de los barcos, agarraba Claro, realmente... sí, sí. Y hoy día seguís. Lo que pasa es que hoy día, como se usa el banda lateral, antes vos, como era en amplitud modulada, vos lo escuchabas bien. Ahora tenés que tener equipo, pero tenés los SDR, ¿viste? Que son receptores que están puestos en distintas partes del mundo, y vos entrás con la computadora por internet y podés escuchar, ¿no? O sea, hoy día cualquiera puede tener acceso a escuchar radioaficionados. O sea, yo después te paso link para que puedas escuchar. Bueno. Cuando terminemos yo te voy a pasar un link para que nos puedas escuchar cuando estamos transmitiendo. Nos vas a escuchar en directo, ¿me entendés? De una computadora, de un celular. Vos en esa aplicación escuchás directamente la transmisión de radio, ¿no? Sí, Daniel, pero volvamos a lo nuestro. ¿Cuál fue la estación más emblemática de las que han visitado que te llegó a tu ser, que te dejó algo? Pero todas tienen, todas.
por ejemplo, hemos estado en la estación Mañales, esto que casi no tiene habitantes, y la comuna de esa zona lo habilitó como para campamentos. Y una estación que vos la ves impecable. Pero la dejaron para hacer campamentos, no circula más el tren, es una vía muerta, pero tenés que ver lo linda que es esa estación. Realmente da gusto ver eso. Después encontrás otras que ya prácticamente no queda nada. Estuvimos en el apeadero Francisco Paz, por ejemplo, y no quedó nada, se han llevado las chapas, se han llevado todo. Para cómo a Francisco Paz lo único que queda ahí es un caserío que tendrán, no sé, como mucho 10 casas, de las cuales casi no vive gente, hay una escuela que ya no funciona, que hay gente viviendo ahí, para que no la desarmen, pero tenés que ver qué escuela, qué construcción, ¿viste? Y así vas encontrando en el camino de esto que es la activación ferroviaria. Ya qué sé yo, en activaciones lindas estuvimos a bordo de la fragata Sarmiento, por ejemplo. Ah, mira. Y dormimos arriba de la fragata Sarmiento, que eso no es poca cosa. ¿Entendés? O sea, tenés esas cosas en las activaciones. Vamos y armamos campamento a la orilla de un arroyo, de un río, y transmitimos desde ahí, vamos con carpa y hacemos noche. O sea, somos locos de hacer esto. O sea, vamos a donde se te ocurra y armamos la estación de radio y no necesitamos nada. La más difícil que hayan logrado, o sea, costó, pero se hizo. No hay difíciles, ¿vos sabés? No, porque tenemos todo, o sea, lo difícil comúnmente, ¿qué es? Que vos te cueste armar algo, pero como tenemos mucho equipo, tenemos mucho de todo, entonces no, realmente no. Te digo más, estuvimos una vez haciendo una activación en La Calera, en Córdoba, en el batallón de paracaidistas comunicantes. Bueno, estuvimos ahí, así, tenemos ganas de ir a la Isla de los Estados. Pero bueno, justo cuando estábamos medio que íbamos, tuvimos la desgracia de la pérdida del submarino y bueno, y ahí se paró todo. Pero estuvimos a punto de ir a la Isla de los Estados. Yo he hecho radio en la Antártida, he hecho radio en muchas partes. O sea, fui 3 veces a la Antártida, así que Claro. tuve la oportunidad de poder hacer radio arriba del rompehielo, hacer radio en la Antártida. Digamos que somos locos de esto y un gusto para nosotros. Como es un hobby, no hay nada imposible. Obviamente que se planifica, se hace todo armado como corresponde, ¿no? O sea, no es que podemos vamos de golpe, rompe y raja. O sea, si hay una emergencia vos vas, pero tenemos todo en cajas de tanca, en todo acomodado como para poder hacer justamente que vos sea fácil, que no Claro. sea complicado. Está. O sea, vos vas a ver ahora estamos usando, por ejemplo, una pértiga que es la primera que la ponemos para usarla como mástil. Y así, siempre alguno trae algo nuevo y se prueba. Claro. O sea, sirve para entrenamiento esto también, ¿no? Yo siempre pensaba que en el tema de las antenas, digo, ¿por qué no inflar un globo? Un dron ahora. Y, pero ¿cuánto te dura un dron arriba? En cambio, Sí, un pero vos globo metés con un handy, cable... un handy doble banda. No, se hace, con barrilete cajón. Ah, mirá. En las viejas balsas salvavidas de los barcos traían para comunicaciones un equipo que funcionaba con un magneto, o sea, la manija vos le dabas y generaba energía. Sí. Y con un barrilete cajón que era plegable, que mira, un amigo que falleció, Negro Mendoza, que era muy activo en radio y muy amigo, él tenía uno de esos, que era plegable, de cañito, no me acuerdo si era de cobre o de inoxidable, como el barrilete cajón, pero ese sube vertical el barrilete cajón. Ajá. Entonces vos, con el cable, izabas la antena, izabas el barrilete con el cable de la antena. Claro, sí. Y a manija transmitían, eran las comunicaciones de las balsas salvavidas de antes. Sí. Hoy día no, hoy día tenés lo de PIP, que vos lo tirás al agua y ya transmite a satélite y Sí, te canta. pip, SOS. Sí, se llaman EPIR, son radiobalizas que te indican la posición, la señal distintiva del barco, todo eso te tira una alerta mundial. Y que En contados minutos sabés que está el barco al lado, está la balsa ahí. y los barriletes cajón prácticamente suben sin viento, literalmente sin Claro. viento. Entonces, Claro, vos tenés eso, y sube derecho para arriba. Entonces vos te quedas en la antena vertical perfecta.
espectacular. Vos sabés que tengo que hablar con los hijos de este amigo, porque yo quería copiarlo, y me he quedado con él y iba a buscarlo un día para hacer el plano, ¿viste? El barrilete ese puntualmente que es desarmable. Y la parte del cajón que embolsa el viento era de tela tipo tela de avión, ¿viste? Claro. Pero lindo, es una cosa que no es comúnmente vista. Lo del globo lo que tiene es que se agacha con el viento, ¿viste? En cambio el barrilete de cajón no. Qué loco, empezamos a hablar de estaciones y terminamos hablando de barriletes. Sí, sí. Y bueno, Barrilete pero, cósmico. Pero los barriletes andan muy bien para tirar antenas. Si no sea un cajón, un barrilete común, vos usás el alambre de antena, haces un hilo largo y vos remontás con eso, un alambre fino, y transmitís. ¿Cuántas cosas tiene que ver con el ferrocarril, no? ¿Cuántas Y cosas? Yo me imaginaba subiéndose arriba al tanque de agua, ¿viste? Para poner una antena. claro, usamos, por ejemplo, muchas veces, cuando se puede subir, se sube, si no, usamos una onda nosotros. Ah, ¿viste? No Una estaba tan onda lejos. con una caña de pescar, por la tanza que es finita, le ponés, depende, 1, 2, 3 tuercas, para darle más peso, Sí. depende de la altura, y vos tirás y estás tirando 30 metros más o menos del tiro, con la onda. Con la onda, con la goma tubular, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí. No, sí, armamos... No, la inventiva nunca descansa. No, en las señales. Y bueno, Mástiles, claro. después la foto que es de fibra de vidrio, tenemos distintos tipos de mástiles. Nosotros trajimos este de aluminio, ¿viste? hoy por hoy en muchos lugares que el tren no tiene señal porque se perdió por alguna razón, los conductores se suben a las viejas señales que hay y con el celular buscan Señal. poder pedir vía, es insólito. Son Sí. 2022. 2022, pero bueno, tendremos que Sí, andar pero con... una lástima porque antes estaba el telégrafo que andaba por todos lados. Pero Sí, bueno, pero- no haber gente tampoco en las Claro. estaciones, perdiste eso. Que es una pena, porque es un medio de comunicación que siempre anduvo. Y que no se pierde, porque punto Y- raya, punto claro. raya, punto raya. Claro, no, pero aparte el Morse es internacional, ¿viste? Claro, sí, 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 sí. Pero hoy se harían un festín con los cables de bronce, de cobre. Sí, en medio bueno, del lo que campo. pasa es que hay que inculcar la cultura de que lo que no es tuyo no lo toca. Y sí, Y- Tiene que haber un cambio de paradigma en este país, lamentablemente. tal Sí, cual. sí, hoy hablamos con la gente de Córdoba que la falta de educación hace que por ahí se apedree un tren o se lastima el personal de máquina porque Y sé bueno, yo que pero no. si no entendemos que somos todos argentinos, que tenemos que tirar todo por el mismo lado. Pero bueno, Y bueno. Daniel, realmente creo que fue muy linda la charla, muy amena, muy loca. Te damos las gracias, se nos termina el bloque porque tenemos que preparar para la gente que viene. Dale. Y verdaderamente fue un placer y conocer estas cosas que locos con una radio conocen estaciones y divulgan y dan a conocer el Estado, que tiene que ver con la pasión ferroviaria también. y pasanos ese link para escucharlo. Sí, sí. Así Sí, nuestra aparte gente. nos comprometemos que cuando hagamos próximas activaciones los vamos a mantener informados por WhatsApp, les vamos a mandar, así saben ustedes dónde andamos Perfecto. y lo pueden seguir difundiendo. Desde ya muchísimas gracias en nombre de todo el grupo y estamos a disposición de ustedes. Muy buen fin de semana, una Semana Santa especial para todos ustedes y seguiremos en comunicación si Dios lo permite. Dale, un abrazo grande y muy felices Pascua para ustedes y toda la audiencia. Gracias por el contacto. Gracias a vos. Ahí Nos vamos están, hasta ahí el están. próximo sábado. Por Vías Argentinas, Radio. en Nacional, Sí. Bahía Blanca. Vamos por unas buenas Noticias. y felices Pascuas. Más allá de que los veteranos no reconocidos, cuando dijeron felices Pascuas, la casa está en orden, no habían quitado por el decreto 509, habíamos quedado fuera. Pero bueno, son cosas que pasaron y vamos por otro programa más el próximo sábado. El próximo sábado, si Dios quiere, nos encontraremos en esta mesa y seguiremos hablando y creyendo que el tren va a llegar a Zapala. Va a llegar a Zapala. Gracias Franco, gracias Ariel y Buen fin de semana. gracias. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Vías Argentinas. Los esperamos en el próximo programa.